Bueno, continuamos con la tercera asignatura que vamos a hacer de primero de la ESO, Geografía e Historia. Pero antes voy a hacer un pequeño inciso. ¿Qué es la geografía? La geografía es la ciencia que trata de describir la Tierra, de comprender y explicar el espacio donde vivimos en conjunto. Se divide en geografía regional, que es la que estudia los elementos físicos y humanos, y geografía general, que es la que analiza un ámbito concreto del mundo. ¿Qué herramientas utiliza un geógrafo? Mapas. Es la representación a escala de la superficie. Gráficos. Es la representación de datos numéricos. Los más usados son gráfico lineal, gráfico de barras y gráfico de sectores. Fotografías. Ofrecen una visión real de las cosas. Pueden ser tradicionales, aéreas o de satélite. Estadísticas. Son básicamente conjuntos de datos. Las estadísticas más usadas son las estadísticas demográficas, económicas y sociales. Y ahora sí que sí, empezamos con el mandangón. Tema 1. La Tierra y su representación. Y sí, otra vez, la Tierra. Están bastante ligadas las asignaturas de geografía y de geología. Por lo tanto, muchas cosas que vamos a ver en este vídeo probablemente las haya mencionado con mayor o menor detalle en el otro vídeo. Pero bueno, seguimos. La Tierra en el sistema solar. La Tierra pertenece al Sistema Solar, formada por el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y aparte, satélites y muchos otros astros. Solo tiene un satélite, la Luna. Por ahora es el único planeta con vida. Y eso es gracias a la temperatura, la atmósfera y el agua. La zona de la Tierra donde se desarrolla la vida se llama biosfera. La Tierra está formada por 3 capas. La atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, que es la parte de la geosfera que abarca la superficie visible de los continentes. Un planeta en movimiento. Todos los cuerpos del espacio se encuentran en movimiento constante, y la Tierra no va a ser menos. Ejecuta 2 movimientos simultáneos. Rotación, gira sobre su eje, tarda un día. Al ser casi esférica, cuando hay una cara iluminada en la puesta es de noche. Y traslación. La Tierra también se desplaza alrededor del Sol y tarda un año. Mientras gira, la Tierra está inclinada. Por eso los rayos solares no inciden igual en ambos hemisferios. Por eso están las estaciones. Cuando en un hemisferio es invierno, en el otro es verano. En otoño y primavera, los días están relativamente equilibrados. En invierno y verano, la diferencia es máxima. La representación de la Tierra. La Tierra tiene una forma geoide, una esfera aplastada en los polos. Por ello, la mejor forma de representarla es el globo terráqueo. Pero como es poco práctico, porque a ver dónde mierda te metes eso en la maleta, tenemos los mapas. Los mapas tienen varios elementos: orientación, textos, título, leyenda para entender qué es cada cosa, escala para saber la proporción y paralelos y meridianos, que nos ayudan a localizar los sitios. Hay mapas topográficos, que son los que representan información sobre el medio físico y elementos humanos como los cultivos, y también hay mapas temáticos, que se centran en aspectos concretos y su distribución territorial. Las coordenadas geográficas. Los meridianos y paralelos son líneas imaginarias inventadas para localizar los sitios de la Tierra. Los meridianos son semicírculos que unen los polos, siendo el meridiano 0 el meridiano de Greenwich, que divide la Tierra en hemisferio oriental y hemisferio occidental. Los paralelos son círculos perpendiculares a los meridianos. El paralelo 0 es el ecuador, que divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. La longitud y latitud son las coordenadas geográficas que nos dan la posición exacta de los sitios. La latitud es la distancia de un paralelo al ecuador. Va de 0 grados en el ecuador a 90 grados en los polos. La longitud, la distancia entre un meridiano y el meridiano de Greenwich, que va de 0 grados, el meridiano de Greenwich, a 180 grados, el meridiano opuesto al de Greenwich. Tema 2. El relieve terrestre. La corteza terrestre, océanos y continentes. La geosfera tiene 3 capas. Corteza, que es lo que pisas, manto, que es donde está el magma, y núcleo, que es la más profunda. El 70% de la superficie son océanos, que son grandes masas de agua salada. Hay 5. Océano Pacífico, que es el más extenso y profundo. Océano Atlántico, que es el menos profundo. Océano Índico, Océano Glacial Ártico y Océano Glacial Antártico. Glaciales porque pasa bastante tiempo congelado. Las tierras emergidas están formadas por los continentes, que son grandes extensiones de tierra. Hay 6: Asia, América, África, Europa, Oceanía y Antártida.
aunque América se suele dividir en sur y norte, ya lo sabéis. La superficie de la Tierra no es lisa. El relieve es la forma de la corteza. El relieve continental presenta montañas, planos, altiplanos y depresiones. El relieve costero presenta penínsulas, playas, acantilados, islas, cabos y golfos, como mis amigos. El relieve submarino presenta plataforma continental, talud continental, llanura abisal, dorsales oceánicas y fosas marinas. La formación del relieve, pliegues y fallas. La corteza está dividida en placas tectónicas que están en constante movimiento. Las interacciones entre placas son las responsables de la modificación del relieve. Los choques de placas hacen que la presión de la corteza aumente y se creen deformaciones. Si el material es poco rígido, la superficie se ondula formando pliegues, como tu barriga cuando te encoges. Si es rígido, se parte formando fallas. La formación del relieve, volcanes y terremotos. Los volcanes son aperturas de la corteza por la que se expulsa material del manto a altísimas temperaturas. Los volcanes pueden estar dormidos o activos. Los activos entran en erupción con relativa frecuencia. La erupción ocurre cuando la presión del manto sobre la corteza aumenta y expulsa magma por la chimenea, como cuando te explotas un grano. El magma sale a la superficie por el cráter. Puede salir en estado sólido, ceniza, líquido, lava o gases variados. Lo del grano era un símil, ¿vale? Si te sale lava de un grano, ve al médico. Los terremotos son temblores de la corteza. Las ondas sísmicas se propagan desde el hipocentro y se calculan usando sismógrafos midiendo la escala de Richter. Los agentes que modifican el relieve. El relieve puede sufrir varias transformaciones. Erosión, que es el desgaste o fragmentación de la roca, transporte, que es arrancar fragmentos, o sedimentación, que es el depósito de materiales. Los cambios bruscos de temperatura pueden hacer que el agua que se cuela entre las rocas las fragmente. El viento transporta materiales que desgastan la roca al chocar y los deposita formando dunas. El agua cambia el relieve de varias formas. Los ríos en su nacimiento excavan congosts y valles. En el curso medio transporta lo arrancado y en el tramo final lo deposita. El agua del mar revienta la zona costera creando acantilados y playas. Los seres vivos modifican el relieve también. El ser humano, evidentemente, pero las placas, por ejemplo, pueden partir rocas con sus raíces. La influencia del relieve en nuestra vida. La mayor parte de la población vive cerca de la costa y el 80% bajo los 500 metros de altitud. Las montañas abruptas y con fuertes pendientes están poco pobladas porque el relieve dificulta el día a día. Por eso, el ser humano está adaptando el relieve a su gusto, para darle practicidad, como si estuviéramos jugando a los Sims. Tema 3. El agua. El agua en la Tierra. Aproximadamente el 71% del planeta está cubierto por agua. Por eso es el planeta azul. El agua no para de moverse y de cambiar de estado, que es lo que llamamos el ciclo del agua. El agua se evapora, se condensa en nubes que son movidas por el viento, precipita, llega a ríos, mares y se filtra en acuíferos. Se puede dividir en agua marina y agua continental, que es poco menos del 3%. Se divide en superficial y subterránea. Y suele ser agua dulce. Menos del 1% de esta agua es para consumo humano. Un río es una corriente de agua permanente. El más largo y caudaloso es el río Amazonas. Antes había discusión con el Nilo también, pero se dieron cuenta hace no mucho que había un afluente sin descubrir todavía del Amazonas que le ha dado el podio al final. El curso y el caudal de un río. El curso es el recorrido de un río desde el nacimiento a la desembocadura. El curso alto va del nacimiento a los primeros kilómetros de recorrido. El agua va con tanta fuerza que erosiona el terreno haciendo gargantas y cascadas. El curso medio tiene menos pendiente y va más despacio. Transporta los materiales formando meandros. El curso bajo es más caudaloso por la aportación de los afluentes. Va aún más lento, por lo que va depositando todo el material que arrastraba. En la desembocadura se forman estuarios, que es cuando se mezcla agua salada y dulce, y deltas, que son terrenos triangulares creados por los sedimentos del río. El caudal es la cantidad de agua que lleva el río, y varía con las estaciones. Los ríos son muy útiles, sirven para suministrar agua, regar, como vía de comunicación, para producir energía eléctrica y para el turismo. La otra agua continental. Los lagos son masas de agua acumuladas en el interior de los continentes. Si son pequeñas, son lagunas, si son salados, son mares interiores. Cuando se secan, se crean pantanos. La reserva de agua dulce más grande del planeta son los grandes lagos en Norteamérica. Y el lago más grande es el mar Caspio. El agua subterránea representa el 25% del agua continental. Se acumula en acuíferos y sale al exterior en forma de fuentes o fuentes termales. Se extrae en pozos, aunque hay que ir con cuidado,
que tarda mucho en formarse un acuífero. La mayor parte de agua dulce en la superficie son los glaciares, que es nieve acumulada y compacta. Cuando caen al mar se llaman icebergs. Se encuentran en los casquetes polares y en las cimas de algunas montañas. Agua marina. Casi el total del agua líquida es agua de mar. Los océanos son grandes extensiones de agua que rodean y separan los continentes. Si son más pequeños y tienen una profundidad inferior a 200 metros, son mares. Es salada y la concentración de sal depende de la temperatura. Cuanto más calor, más concentración. Se mueve todo el rato, ya sea por corrientes marinas, que son desplazamientos de grandes masas de agua, por mareas, que son subidas y bajadas del nivel del mar, u olas, que son ondulaciones de la superficie del mar producidas por el viento. Es una fuente de alimento, de materias primas y energía. Atrae muchísimo turismo y es una vía de comunicación también, por lo que hay que cuidarlo. Tema 4. El clima. La atmósfera. Capa de gases de más de 1000 kilómetros de grosor que rodea la Tierra. Está compuesta principalmente por oxígeno y nitrógeno, siendo este último el más abundante. Se divide en 5 capas. La troposfera, que es la inferior, es donde pasan los fenómenos meteorológicos y donde se desarrolla la vida. La estratosfera, que está sobre la troposfera, abunda un gas llamado ozono, que es la que evita las radiaciones ultravioleta. La mesosfera, la del medio, es importante para las reacciones químicas por la interferencia de la radiación solar. La termosfera, que es donde la radiación solar arranca electrones de las partículas de gases. Y la exosfera, que es la capa externa, donde orbitan los satélites. El tiempo es el estado de la atmósfera en un sitio y lugar concretos. El clima es el estado característico de la atmósfera en un sitio. La temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire de la atmósfera. Se mide con el termómetro. Cuanto más distancia de la línea del ecuador, más calor. Cuanto más altos, más frío. Y cuanto más cerca del mar, más fresquito en verano, pero más calor en invierno. Según la temperatura, la Tierra se divide en una zona cálida, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, 2 zonas temperadas, entre los trópicos y los círculos polares, y 2 zonas frías, dentro de los círculos polares. Las precipitaciones. La humedad es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Cuando el vapor de la atmósfera se enfría, se condensa formando nubes. Precipita cuando el agua cae a la superficie. Cuanto más cerca a la latitud cero, es decir, el ecuador, más lluvia. En las zonas con menos altitud, llueve menos. En la costa es más frecuente la lluvia que en interior. La presión atmosférica y el viento. La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire sobre la superficie. Cuanto menos altitud, más presión. El aire cálido pesa menos. Si la zona tiene una presión inferior a 1013 hectopascales, se llama borrasca. Si son superiores, son anticiclones. El viento es una masa de aire en movimiento. Los climas de la Tierra. En zona cálida tenemos ecuatorial, tropical y desértico. En zonas temperadas tenemos mediterráneo, oceánico y continental. Y en zonas frías tenemos clima polar y clima de montaña. El clima en nuestra vida. El ser humano es capaz de adaptarse a cualquier cosa, pero claro, con complicaciones, como por ejemplo el frío extremo, ya que limita la vegetación, al igual que los desiertos, en que la escasez de precipitaciones dificulta el crecimiento de plantas, y las zonas muy cálidas y húmedas se desarrollan en selvas densas. ¿Y cómo nos adaptamos a esto? Pues los habitáculos, es decir, las viviendas, también se pueden adaptar. Además, hacemos un buen uso de las nuevas tecnologías para lidiar con esto. La influencia humana en la atmósfera. Estamos llenando la atmósfera de mierda. Está contaminada y esto trae problemas. El calentamiento por efecto invernadero, la lluvia ácida, el smog y la destrucción de la capa de ozono. El calentamiento global es el aumento de la temperatura media de la superficie terrestre y tiene sus consecuencias. El cambio climático y por ende la subida del nivel del mar unos 15-20 centímetros en 100 años. Lo que significa que a este ritmo, en no mucho tiempo, pueden haber pueblos inundados. Pero no pasa nada porque para regular la emergencia se crearon las cumbres climáticas, en las que personas con traje que han acudido desde varias partes del mundo en su jet privado hablan sobre cómo el resto de seres humanos tenemos que ir en transporte público. Pero bueno, esto ya son opiniones. Los catástrofes climáticos. Inundaciones. Se producen cuando llueve mucho en muy poco tiempo. Sequeras. Cuando en un lugar llueve menos de lo habitual para el clima de la zona. Y por último tenemos ciclón tropical, huracán o tifón, lo que sea.
que es una fuerte borrasca con vientos y lluvias muy intensos, la peor tormenta de todas. Y bueno, gracias a Dios hemos terminado ya, porque me estaba ahogando mientras grababa, así que nos vemos la próxima semana. Hasta luego.